Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para analizar dos temas muy polémicos. Primero vamos a discutir cómo va cerrando la elección. Ya estamos a 2 semanas del 6 de junio. Después vamos a examinar lo que está sucediendo en América Latina, en Colombia, en Chile, Perú, la ausencia de democracia en El Salvador. ¿Qué significa todo esto? Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Local. Saludo a Héctor Aguilar Camín. Héctor, muy buenas noches. ¿Qué hay, Leo? ¿Cómo están, Jorge, Javier? Javier Tello, muy buenas noches. Leo, muy buenas noches. Héctor, Jorge, buenas noches. Y Jorge Castañeda, muy buenas noches, Jorge. Hola a todos, Leo. Bueno, déjame empezar contigo, Jorge, porque tú lanzaste una provocación el otro día en el blog de Nexos que tienes. ¿Estás convencido que contra lo que dicen las encuestas, el grupo de Morena, junto con sus aliados, los partidos que apoyan al presidente López Obrador, no solamente van a perder la mayoría absoluta, la mayoría calificada para reformar la Constitución, sino la mayoría absoluta, el 51% de los votos? Yo te preguntaría, ¿de dónde sacas eso? ¿No? ¿De dónde crees eso? Y segundo, tu argumento es que si eso sucede, el presidente López Obrador se va a convertir en un pato cojo, en un lame duck, en esta cosa que utilizan mucho en Estados Unidos de un presidente ya irrelevante. Hijo, yo no veo ni lo uno ni lo otro, Jorge, pero adelante. Mira, no sería tanto un pato cojo, sino un ganso cojo. Apropiado, porque hay que ser más precisos en la terminología. Mira, la razón por la que pienso lo que pienso sobre los resultados es algo que hemos discutido aquí mucho, Leo. Las encuestas a nivel de, digamos, para la Cámara, si no se hacen en una enorme cantidad de distritos, no tienen mayor pertinencia, nos dan un sentimiento nacional, pero no son una elección nacional, son 300 elecciones locales. Y salvo el gobierno, obviamente, pero pues no importa, salvo el gobierno, nadie tiene encuestas, porque nadie tiene el dinero para levantar en 300 distritos. En cambio, sí, mucha gente está levantando en las 15 gubernaturas que están en juego, una por un, estado por estado, y en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Y si uno revisa esas encuestas y habla uno con la gente de cada estado o con políticos de muchos años que conocen bien esos estados o uno de esos estados, pues yo llego a la conclusión de que por lo menos en esos 15 estados, que son el 30% de la población, pero bastante bien repartido, se ha cerrado muchísimo y le está yendo muy mal a Morena. Si quieres, en Michoacán puede ganar la alianza. Sí, sí. Nayarit gana Morena. Nuevo León la pierde Morena. O bien gana el PRI, o bien gana el Movimiento, la pierde. Querétaro gana el PAN. San Luis Potosí parece que Guajardo, el narco, ya se cayó, y entonces pues Gallardo. Eso... No, Gallardo no, Gallardo el narco no. Por eso, Gallardo ya se cayó, sí. Sinaloa sí se queda Morena, Sonora no, Tlaxcala no, Zacatecas no. Es la impresión que yo tengo. Es decir, 10 para la oposición, incluyendo a MC quizás en 2 estados, y 5 para Morena. Si esto es cierto, y puede no serlo, pero los datos
aquí son mucho más robustos, Leo, porque pues ahí están encuestando, Reforma está encuestando, el Financiero está encuestando, muchos están encuestando, son encuestas más baratas, más fáciles, más precisas. Bueno, si esto resulta así, o ni siquiera 10-5, sino 9-6, pues no veo de dónde Morena va a sacar los votos necesarios para tener 255 o 260 diputados. No los veo. Bueno, de todos los estados que mencionaste, los únicos que tengo que no concuerdo contigo son Tlaxcala y Zacatecas. Por lo que yo he visto, ahí va a ganar Morena. Pero ¿de dónde va a salir? Pues del resto de la República. De los estados que gobierna Morena hoy en día, Veracruz, Puebla, Chiapas, la Ciudad de México, en fin. Héctor conoce mucho mejor, obviamente, Puebla que cualquiera de nosotros, pero a mí me están diciendo que Morena sí. Y que les va muy mal. Mira, yo lo que quisiera poner en la mesa quizás, Héctor, es que veo de los dos lados quizá mucho wishful thinking, como se dice en inglés, que pues, no se lo traduciríamos en pensamiento mágico, ¿no? Unos realmente creen que van a ganar y van a arrasar y se van a llevar hasta la mayoría calificada, y otros piensan que no van a ganar ni siquiera la mayoría absoluta. Yo soy de los que pienso, Héctor, que va a estar, que Morena va a ganar la mayoría absoluta, no la calificada. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo en lo que estás diciendo. Aquí hay mucho wishful thinking y cada quien un poco se tira hacia donde le gusta que pueda venir la elección. Lo que sí podemos decir es que sí va a ser una elección muy competida sí. Y muy cerrada. Sí. Y con muchas sorpresas, como hemos visto en distintos ámbitos locales. La elección, a pesar de que estamos apenas a 15 días, está apenas realmente asentándose en el ámbito local, con la dificultad que hemos dicho aquí reiteradamente de que nuestra información de ese ámbito local es muy pobre. A diferencia de la calidad profesional de las encuestas nacionales, que están validadas de muchas maneras, la verdad es que lo que tenemos de los estados, bueno, salvo Nuevo León, donde hay muchísimo, pero hay cosas muy contradictorias, son pocas cosas y no muy confiables, no sistemáticas. Nadie puede decir, digamos, con apoyo en encuestas en este momento cómo va a ser la elección. Sí podemos decir que es una elección que va a ser muy cerrada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Morena puede ganar la mayoría de la Cámara de Diputados absoluta. Sí lo puede ganar. Morena y sus aliados, Héctor. Morena y sus aliados. Morena sola no, ¿eh? La puede perder. Así de cerrada es. Sí. No sabemos. Ahora, yo no quisiera, digamos, hacer un análisis de esto descalificando ciertas encuestas y dándole valor solo a otras. Digamos, descalificando las encuestas nacionales y dándole valor solo a las locales, porque las locales, pues hay algunas que sí tenemos, pero la mayor parte no las tenemos. Y las nacionales están bien hechas. Esto no es un asunto de descalificar un instrumento de conocimiento. Lo que sucede es que las encuestas nacionales están hechas midiendo momentos que no son necesariamente los que están en este momento definiendo cómo van las intenciones de voto. Sí. Por ejemplo, la encuesta del País, que tú validaste y reconociste y Oráculos puso como una de las encuestas centrales. Es la única encuesta que está hecha después de la tragedia de la línea 12. Y como tú pusiste en un artículo, en esa encuesta nacional no se refleja todavía, no parece reflejarse el impacto nacional del asunto de la línea 12. Pero como hemos visto desde entonces para acá, el impacto de ese accidente en las intenciones de votos de la Ciudad de México es cataclísmico. Es decir, desacomoda todas las cosas de una manera muy importante. Y no sabemos
cuánto de ese desacomodo regional de la Ciudad de México, ojalá y Jorge nos diga después cómo está viendo eso, tampoco tenemos información muy sólida de eso, puede alterar pues hasta 36 distritos federales en la Cámara de Diputados. Entonces, sí, hay un momento en que las dos cosas se van a juntar, porque no hay tal cosa como una elección federal y una elección local. Es la misma. Yo creo que el peso final de la elección va a ser el impulso del voto local. Eso es lo que yo creo. No creo que haya una elección de la Cámara de Diputados y otra elección de los municipios y los estados de la República. No hay tal cosa. Las elecciones suceden en el mismo lugar, aunque unas sean federales y otras sean locales. Ese es mi punto. No, yo ahí sí estoy totalmente de acuerdo y lo hemos dicho desde hace mucho tiempo. Es una elección por su naturaleza fundamentalmente local, Javier, ¿no? Ahora, el otro día tuvimos aquí a los encuestadores y todos coincidieron. A nivel federal, Morena y sus aliados, porque hay que decir, Morena solo por sí solo no, o sea, Morena más el PT y el Verde sí tendría mayoría absoluta, pero no tendría mayoría calificada. Ese es, digamos, el consenso hoy en día. Correcto, yo coincido con ese consenso. Yo creo que tampoco la tuvieron en 2018, la fabricaron. Y eso podría volver a ocurrir. No necesariamente a través de una sobrerepresentación, sino a través del hecho de que la alianza, entre comillas, es una alianza sumamente frágil, que no tiene fondo, que no, donde será muy fácil, yo creo, si Morena logra una mayoría absoluta, jalarse a los diputados necesarios para llegar a una mayoría calificada. Yo creo que eso también es muy, muy posible, no habiendo ganado en las urnas la mayoría calificada. En cuanto a las encuestas, en efecto son fotos. Lo que yo diría respecto a todas las fotos que hemos visto para la Cámara de Diputados es que no parece haber la volatilidad que sí vemos en las encuestas para gobernadores. Es decir, en Nuevo León, en muchos lados, ahora San Luis, hemos visto grandes cambios en las encuestas, y es de esperarse, porque ahí pesan más variables locales, pesan más las campañas, pesan más los candidatos, los distintos candidatos. Entonces, esa volatilidad que hemos visto en encuestas para gobernaturas no se ha visto en las distintas fotos para la Cámara de Diputados. Entonces, lo que tenemos es una mayor estabilidad. Y la pregunta es si algo puede romper con esa estabilidad que hemos visto en las encuestas para la Cámara de Diputados. Se habla de la línea 12, tal vez sí, tal vez no, no sé, pero hemos visto una estabilidad que para mí sí habla de la posibilidad de un voto dividido. Y de esto ya hemos platicado aquí, es decir, de que votes por un partido para gobernador y para otro para diputado federal. Sabemos que esto ha ocurrido mucho en México desde 2000. Héctor argumenta que en este tipo de elecciones pesa más lo local. A mí no me queda así de claro, porque no pesa lo presidencial necesariamente en elecciones presidenciales. Jalisco ganó López Obrador Jalisco, pero perdieron la gobernatura. Buena parte del voto que llevó a la victoria de Alfaro fue de gente que votó para presidente por López Obrador. Es decir, en una presidencial el voto dividido no significa que, o sea, el arrastre que tiene el candidato presidencial no siempre le gana el voto dividido, depende. Entonces yo sí creo que puede darse una vez más. No estoy diciendo que se va a dar, pero sabemos que se ha dado en las elecciones en México y se puede volver a dar, y se puede dar en función de cómo votas para Cámara de Diputados y cómo votas para gobernador o otros puestos locales. En cuanto a que esto es más local que nacional, a mí tampoco me queda claro. No, yo sí. Primero porque López Obrador ha hecho un enorme esfuerzo de hacer de esto una campaña de referéndum, una elección, de referéndum sobre su persona, su liderazgo, su proyecto. Y luego la propia oposición, o buena parte de la oposición, la alianza, también. Es decir, hay un discurso allá afuera de que esto es una elección nacional. Eso no significa que dejan de pesar variables locales. Yo lo que sí digo es que comparada a otras elecciones intermedias del pasado, esta es una elección con variables
nacionales de mayor peso que esas otras elecciones intermedias pasadas, y eso hace difícil la comparación. En una de esas sí acaba pesando más lo local, no sé, pero sí me queda claro que tanto el presidente como buena parte de la oposición, es decir, la alianza, han hecho de esta elección una elección nacional. Lo que está en juego, para citar el editorial de Héctor, es más de lo mismo o menos de lo mismo. ¿Qué es lo mismo? López Obrador. No sé quién sea a nivel local el candidato de Morena o el alcalde que propone Morena. El más de lo mismo o el menos de lo mismo, su referente es López Obrador y su proyecto, no proyectos locales, no liderazgos locales. Insisto, eso no significa que no van a pesar variables locales. Claro que sí. Sí. Y lo estamos viendo en las competencias por las gubernaturas, ¿no? Pero... Sí, solamente una pieza de información creo importante, porque tú decías que igual y Morena y sus aliados consiguen ex post, ya una vez instalados en la Cámara, la mayoría calificada, que es como la logró, por cierto, en esta legislatura. Digamos que sacaran 320 diputados, necesitan 13 para tener la mayoría calificada, y que se robaran, vamos a poner entre comillas, o compraran, entre comillas, a 13 diputados para traérselos acá. Eso es algo que estaremos discutiendo en su momento, pero hoy creo que hubo una información importante, que es, van a firmar la alianza de PAN, PRI, PRD, una alianza legislativa para comprometerse que también van a ir juntos en el legislativo. Ahí, bueno, pues vamos a ver hasta qué punto la disciplina partidista los mantiene a los diputados juntos. Y MC, ¿cómo la va a jugar Movimiento Ciudadano, no? Si con el gobierno o con la alianza opositora, ¿no? Pero creo que ya llegaremos. Perdón, tú querías decir algo, Javier, rápido. Nada más, mi punto no es que la van a fabricar como la hicieron estos primeros años, sino a través de lo segundo, es decir, presionando a un priista, a un panista, a un PRDista, sin que se vuelvan morenistas. ¿Me entiendes? Rompiendo con esa disciplina partidista, que me sorprendería mucho que se diera con este tipo de alianza, con este tipo de oposición, ese nivel de disciplina. Yo creo que se vuelve más probable si les va muy bien. Es decir, claro. Si demuestran músculo. Más incentivo, exacto, más incentivo de mantener esa alianza. No creo, o lo veo poco probable que les vaya así de bien. Pero en una de esas, y como bien dices, hay un tercero que es Movimiento Ciudadano, que por lo menos estos 2 años ha votado mucho con Morena. Y otra pieza de información importante es que el Senado no cambia, y ahí sí la oposición tiene el número de senadores suficientes para bloquear cualquier intento de reforma a la Constitución. O sea, tendrían que romper, digamos, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para reformar la Constitución. Pero bueno, entiendo, Jorge, que ahora le quieres entrar más a lo local, que es las alcaldías. Por cierto, en las encuestas la gente lo que dice es que lo que más le importa es la elección de su presidente municipal. Pues sí, mira, digo, a reserva, insisto que las encuestas pues no son especiales. Digo, estoy viendo una que recibí hace un ratito, es telefónica, pero de 500 en cada alcaldía, entiendo. Álvaro Obregón sí lleva la alianza una buena ventaja, no se esperaba así, yo creo que esa ya más o menos se da por sentado que gana. Azcapotzalco trae una ventaja de 7 puntos, mi amigo Vidal Llegué, pero se está cerrando, ya no es el landslide que se hubiera podido esperar. Benito Juárez, obviamente el PAN con una ventaja de 20 puntos. Coyoacán, la alianza con una ventaja de 5 puntos. Mira, esa estaba muy morenista. Es una de las que se estaban diciendo en otras encuestas, el run de que también la alianza se la puede llevar. Coajimalpa, desde luego, la alianza con Rubalcaba, pues lleva años ahí. Cuauhtémoc, Morena, pero Dolores Padierna por 4 puntos, Ya no, esa se está cerrando. No sé si termine por cerrarse. Pero ahí la maquinaria bejaranista, querido Jorge, ¿no? Debe de bastar. Pero, pues bueno, Gustavo Amadero, extrañamente, Morena y el PT llevan una ventaja apenas de 4 puntos.
Te digo, puede no ser confiable, la estoy viendo ahorita casi como la recibí. ¿De quién es la encuesta? Encuesta.mx. No. Iztacalco barre Morena, barre. Iztapalapa barre Morena, desde luego. Magdalena Contreras todavía 10 puntos para 10 puntos para la alianza, para PAN, PRI, PRD, en Magdalena Contreras, que también es lo que suena por ahí. Miguel Hidalgo, muy cerrada, pero con una pequeña ventaja ya para Tabe, el que nos toca a nosotros, por lo menos, o algunos. El de la Heraldo, que salió hoy, también a las alcaldías, va arriba Romo, nada más para ponerlo en contexto. Pero yo creo que va a estar competida, por 5 puntos, 5 o 6 puntos. Muy cerrada. Milpa alta, y si gana Morena de calle, Tláhuac de calle, a pesar del metro. Mira. Y por último, Tlalpan se cerró muchísimo. Tlalpan en esta están empatados. Mira, bueno, falta Venustiano Carranza, que sí gana Morena claramente, y falta Xochimilco, que también gana. Es decir, están ya casi mitad y mitad, si es que este tipo de números sirven. Ahora, ¿esto por qué me parece importante o revelador? Pues porque esta es la joya de la corona. Aquí es donde lleva gobernando la izquierda desde hace, ya van a ser 25 años, desde el 97. Es donde López Obrador, pues, digamos, hizo sus pininos, pues de aquí empezó todo, por así decirlo, ¿no? Se supone que Morena debiera arrasar en la Ciudad de México. Y los datos que van saliendo en una encuesta, en la otra, en una delegación, en una alcaldía, en otra, tienden a mostrar que eso no es así, que se cerró aquí muchísimo. Bueno, eso puede ser reflejo de una tendencia nacional o no, igual que las 15 gubernaturas. Pueden ser peculiaridades, pues porque Lía Limón es muy buena candidata y Laida Sansores Campeche, y pues ya no quieren oír hablar de Morena nunca más en Álvaro Obregón, pero no refleja nada nacional. Pues muy bien, ¿quién sabe? Yo tengo, digamos, un feeling, pero nada más. Bueno, también hay que decir, Héctor, que va a ser interesante en ese sentido, lo decía Jorge, en las alcaldías de la Ciudad de México, donde gobierna Morena, pero hay muchos estados donde ya gobierna Morena, ¿no? Veracruz, Puebla, Chiapas, Baja California. Ver cómo le va ahí a Morena en esas alcaldías, ¿no? Porque vamos a ver. También va a ser como un reflejo de qué también les va en los gobiernos locales, Héctor. Vamos a ver, sabemos que han sido pésimos gobiernos. La gente, claro, puede volver a votar por esos gobiernos, pero yo lo que vi es una manifestación increíble en Veracruz contra el gobierno, como de las que hacía antes solo la izquierda. Pero bueno, el punto es este. No hay cómo, con estos cambios que estamos viendo, en lo poco que podemos ver de la tendencia del voto local, no hay cómo se mantenga esa impasibilidad de la votación federal. Es imposible. Simplemente se van a juntar las dos mediciones. Y la medición que va atrás respecto de lo que está sucediendo es la medición nacional, la de nuestros amigos, tus compañeros encuestadores. Ellos llevan mucho retraso en el tiempo en la medición que han hecho respecto de lo que ha sucedido en, vamos a decir, los gobiernos que están en juego. A principios del año se daba como un hecho que Morena iba a ganar todo menos Querétaro. Bueno, ve lo que está sucediendo. A principios del año se daba como un hecho que Morena iba a ganar caminando la Ciudad de México, salvo la Benito Juárez, que es un bastión panista de hace mucho tiempo. Bueno, ve lo que está sucediendo. Es imposible pensar que esa ecuanimidad de las cifras federales van a mantenerse iguales mientras abajo hay esa revolvedora que está cambiando
las preferencias, pues a veces de una semana para otra. Entonces, yo lo que digo es que esto es una elección para el gobierno que de alguna manera ya perdió respecto de cómo había ganado en 2018. Esta es una elección que está lejos de ser el paseo de campo que esperaba, por cierto, el presidente y, por cierto, los encuestadores y todo el mundo. ¿Sí? No es ese paseo de campo, es una batalla campal y lo vemos más claramente que en ninguno de los participantes en las emociones desbordadas, las actitudes desbordadas del propio presidente, violando la ley ostensiblemente, echándose encima de la Constitución, interviniendo orgullosamente de una manera ilegal en el proceso electoral. Es decir, esta batalla, si la ganan, la van a ganar con muchas pérdidas. Y esto, en este sentido, me parece a mí que esa sí es la tendencia visible de la elección, medible incluso de la elección. Porque esto de que vayan a ganar la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados de la mano del Partido Verde, sí, Javier me dirá lo que piensa de la confiabilidad de llegar a la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados del brazo del Partido Verde. Naturalmente que se van a poder comprar muchos diputados de otros partidos, pero el Verde está a la venta desde el principio. Sí. Y ¿sabes qué? El dinero en la Cámara fluye de un lado y del otro, ¿eh? De manera que esta victoria que puede ser, no estoy diciendo en absoluto que no pueda ser, en el ámbito de la Cámara de Diputados, tiene un sabor de grandes pérdidas respecto de donde estaba el partido, los partidos en el gobierno y el gobierno a principios del año. Ya no digo en 2010, sí. A principios. Pero fíjate, se me hace muy interesante, Javier, la narrativa que pone sobre la mesa Héctor, porque yo podría hacer una narrativa diferente en el sentido de tomando en cuenta el tamaño de la crisis económica, tomando en cuenta la persistencia de la inseguridad, la pandemia, etcétera. Si Morena y sus aliados ganan la mayoría absoluta y 9 de 15 gubernaturas, yo lo que he dicho es que deberían de ir a la Villa de Guadalupe a pedirle, a darle gracias a la Virgen. Es un resultado maravilloso, extraordinario, ¿no? Y sin embargo, puede verse como una derrota. Ahí está lo interesante, cómo se va a armar la narrativa post-elección, ¿no? Claro, yo coincido. El referente que ahorita usaba Héctor era el referente de cómo les fue en 2018. Sí. Y yo añadiría lo dicho por Héctor respecto a 2018, que ellos no esperaban ganar como ganaron en 2018. Sí. Les sorprendió. Y los sorprendió al grado que creo que los ha hecho exagerar su victoria de 2018. Es decir, tienen un doble problema ahora. No solamente les fue bien en 2018, sino que piensan ellos que les fue mejor en 2018 de los que realmente les fue, ¿no? Y ahorita ya estamos entrando al territorio de sensación térmica que señaló Héctor en uno de sus editoriales. Es decir, su sensación térmica de 2018 es que les fue de maravilla. Les fue muy bien, pero de maravilla tampoco, ¿no? Y ahora, si el referente es la sensación térmica de 2018, pues claramente les va a ir menos bien. Pero si el referente es lo ocurrido el último año, año y medio, sobre todo el último año por la pandemia, yo coincido contigo, Leo, que su sensación térmica, si el referente es 2020, la pandemia, la crisis económica, etcétera, la sensación térmica debería de ser de éxito. Sí. De éxito. Pero totalmente. Pero no es eso. Pero así no funcionan las cosas. O sea, sí. No es eso. A ver, déjenme hago una breve pausa, regresamos y le damos otra vuelta a esto. Regresamos en un momento más. Bueno, nos quedamos muy emocionados, muy picados, Héctor, con el segmento pasado en este tema de la sensación térmica. Yo insisto, para el gobierno, si le hubieran dicho mayoría absoluta y 9 de 6 hace 5 meses, yo la hubiera tomado y hubiera dicho maravilloso.
como están las cosas, es un super éxito. Mira, me gusta mucho porque es muy precisa la observación de Javier, diciendo que Morena y el gobierno tuvieron en el 2018 una sensación térmica de que habían ganado mucho más de lo que ganaron. Pero lo ejercieron, ¿eh? Lo ejercieron como si hubieran tenido un mandato de casi consenso. Bueno, y que lo que les va a pasar o lo que les está pasando ahora es que su sensación térmica es que están perdiendo mucho más de lo que realmente están perdiendo, ¿sí?, y de lo que merecerían perder. La verdad, tú tienes razón. Si las cifras más o menos están aquí en el rumbo en donde estamos hablando nosotros, la verdad es que los votantes están castigando muy poco a este gobierno respecto de sus resultados. Los resultados de este gobierno es para que los electores de cualquier país les pusieran una paliza inmisericordia. Pero la sensación que tiene el presidente, porque en él es muy claro, es que algo está yendo mal porque no está obteniendo un triunfo que le dé a él la sensación térmica de que le refrendan su mandato y la 4T va para adelante y los últimos 3 años van a ser de cierre de las grandes transformaciones que él ha iniciado, etcétera, etcétera. Él es el primero que está en la actitud de que si las cosas son como nosotros decimos, incluso te diría yo, si gana la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados del brazo de esta dama de compañía, que es el Partido Verde Ecologista, pues no es precisamente una victoria, pero frente a los resultados, los increíblemente malos resultados que este gobierno le ha entregado a su ciudadanía y en particular a los más pobres de México, la verdad es que, como tú dices, tendría que ir a la Villa de Guadalupe a agradecer la buena onda de los sectores mexicanos. Y yo creo, Jorge, que tu intuición de que van a perder la mayoría absoluta es por eso, por los malos resultados, porque al final del día el elector va a llegar y va a votar con el bolsillo o con esta racionalidad de cómo me encuentro hoy comparado con hace 3 años. Supongo que de ahí viene tu intuición. En parte, Leo, y en parte también de que los candidatos de Morena en los distritos, pero también en las alcaldías, las presidencias municipales y las 15 gubernaturas, los candidatos son muy malos. Y eso también cuenta. Al final la gente sí vota por candidatos. Todavía no hay así una tradición en México tan fuerte de votar por el partido que sea, cualquiera que sea su candidato. Puede ser que así suceda, pero también son muy malos candidatos. Primero porque muchos en los de diputados son candidatos a la reelección. Son los mismos del 18. Y esos del 18, muchos de ellos se suponía que no iban a ganar, los pusieron de relleno porque había que llenar la casilla, pues, había que poner un nombre. ¿Se acuerdan? Creo que no me acuerdo si fue presidente municipal o algo de Cuernavaca, que no existía o ya se había muerto, no sé qué. Una de esas barbaridades, muy mala mexicana. Entonces, pues, también porque muchos son los mismos por el fenómeno de la reelección. Y son muy malos porque vienen de una elección, como dice Javier, con toda la razón, que no esperaban ganar así, esperaban ganar, pero no con ese tsunami que tuvieron. Y yo insistiría en lo que dice Héctor también. Es decir, para mí la prueba más contundente de que algo está mal es el comportamiento de López Obrador. Porque, insisto, él sí tiene las encuestas, los demás no las tienen. Los medios no están pagando las encuestas o están buscando algún tipo de apoyo para pagarlas. Los partidos no tienen dinero para encuestar en 300 distritos varias veces. Y el gobierno tiene todo el dinero del mundo. Y él sabe, López Obrador tiene el pulso cotidiano casi
todos los distritos, o en todo caso los que están en juego. Nos decía Héctor y a mí la semana pasada un dirigente de la Alianza que en el cálculo de ellos andan en 125 y 125 que ya están, y 50 que están en juego. 50, de los 300, ¿no? De los 300. Bueno, pues pon tú, a lo mejor López Obrador no está encuestando en los 300 distritos, por si este cálculo también lo comparte él, pero sí está encuestando todos los días en los 50. Sí. Y está de muy mal humor, se le nota. Ahora decidió que no sé qué, que no haya, los aviones no importan porque no importa que nos degraden, y además son las empresas americanas que tienen capturada la FAA, y eso es contra las líneas mexicanas, que por cierto, en el caso de Aeroméxico, que es la que lleva el nombre, pues es la que se llama Flagship, pues está asociada con otra línea. ¿De qué país es, Leo? ¿No te acuerdas? Tiene mayoría Delta. ¿Qué es de dónde? De Estados Unidos. De Haití, haitiano. Cubana. Delta cubana, exacto. Sí, a ver. En fin, está de muy mal humor. Pues, ¿qué explicación tiene eso? Hay muchas, Javier, de todo tipo, pero... Javier, un último comentario, pero efectivamente se ve que el presidente no está disfrutando esto, ¿no? O sea, sí se le ve nervioso, desencajado. El típico López Obrador de cuando las cosas no se le está dando y se vuelve irascible. Sí, en eso sí coincido con Jorge, Javier. Sí, hay que tener mucho cuidado con leer los humores de cualquier presidente, sí. y yo incluiría también a este presidente y especular a partir de los humores, porque yo también recuerdo desde el día 1 se hablaba de su agresividad, etcétera, etcétera. Yo no lo sigo, lo veo diario durante horas para considerarme un experto en sus humores, pero sí tendría cuidado con sus humores. Coincido en que en efecto es alguien que cuando se siente acorralado reacciona de una cierta manera, correcto, como tal vez reaccionan muchos, y en ese sentido regreso al lugar donde empezó Jorge, con la idea no de un pato cojo, sino de un ganso cojo. Los gansos son retebravos, a diferencia de los patos. Yo sí le tengo mucho respeto a los gansos, y uno cojo en una de esas se vuelve todavía más bravo, con o sin mayoría calificada absoluta, lo que sea, pero yo creo que el proyecto, es decir, hay una serie de características que tiene López Obrador que tendrán poco impacto las elecciones en esas características de López Obrador. Es decir, no creo que sea alguien que reaccione mucho en función de los resultados de una elección intermedia. Si no reaccionó ante la pandemia y ante la crisis económica que propagó esta pandemia y pareció operar como si no pasara nada, sospecho que unas elecciones intermedias tampoco tendrán un enorme impacto. No. Ahí sí no estoy de acuerdo, porque se fue a medir frente al electorado y eso le importa mucho al presidente. Es una fuerza, es una demostración de poder, del músculo que todavía trae el presidente. Yo creo que eso sí le importa al presidente, Javier. No, que le importa, claro que le importa. Sí. Digo, que cambie, o que haga ajustes o que haga cambios en su proyecto. Yo ahí no veo un enorme impacto de esto. Pero eso sería otro debate para después de las elecciones. Bueno, oigan, tengo que hacer una breve pausa y sí quiero que le entremos el día de hoy a todas las cosas que están pasando en América Latina. Realmente vale la pena darle pues una revisada a todos los países que están pasando por crisis importantes y tratar de entender por qué. Regresamos.